Conviene que tus publicaciones, tus webinars, todo lo que haces en tu negocio sea lo más perfecto posible, la mayor calidad posible, o irnos más por la cantidad. Es una pregunta un poco con truco y tiene que explicarse para que sepas de qué se trata. Así que en eso voy en este vídeo. Si es la primera vez que vienes a mí, me llamo Tisha Clemets. El canal Tisha Emprendedora en Instagram y en YouTube son específicos para trabajar online cuando tienes un negocio, ya sea de venta directa o que seas terapeuta, coach u otra cosa similar. Y hablando de eso, si te lo has perdido, tengo ahora mismo la lista de espera para Catapulta tu negocio, que es una cosa que va a estar saliendo solamente durante la semana Viernes Negro de 2022, que es donde estamos. Pero vamos al tema de calidad y déjame que te explique un poco a qué me refiero. En este canal tenemos en este momento 127 vídeos públicos, lo cual es como, wow, bastante. En el otro tengo más de 300, creo que ya va por cerca de 400, el canal que es más grande. Y me dirás, ¿son vídeos súper estudiados? ¿Son vídeos súper perfectos, súper preparados, súper editados? Normalmente no ha sido el caso. Y el tema es que una cosa que me gusta mucho es hacer vídeos en directo, precisamente porque me ahorro el tiempo de editarlos. Te digo esto desde el punto de vista de ser una, ¿cómo diría? He sido perfeccionista, estoy recuperándome de ese grave problema. Si siguiera siendo perfeccionista, dudo mucho que tuviera negocio en este momento. Tengo colegas que se han tirado años perfeccionando su página web, perfeccionando su marca personal, perfeccionando su mensaje y no lo han llegado a lanzar. Estamos ahí en un extremo de la ecuación. La gente que se tira tanto tiempo en esperar a que el contenido sea perfecto que jamás dan el primer paso. Confío que estés de acuerdo que eso no es lo correcto. Y es muy fácil que un mes se te convierta en 6 meses, se te convierta en un año. Eso es lo que pasa. Y conozco gente que te digo varios años. También conozco algunas personas que cuando tienen que hacer un PowerPoint, digamos, vale, vamos a hacer la nueva presentación de nuestro producto y negocio, vamos a preparar un PowerPoint. Han estado en comités con un grupito de distribuidores, semana tras semana, tirándose reuniones de 3 horas para ajustar el tamaño de la letra, el color de fondo. No esta foto sino esta otra. Por favor, dime si te reconoces en esto y espero que no seas tú y espero que si eres tú, al escuchar esto te des cuenta que realmente eso no es práctico, no es necesario. Y por supuesto, hay detalles que tenemos que mirarlos y cuando estás haciendo anuncios y otras cosas, un color u otro o un tamaño de letra u otro te puede realmente dar un resultado diferente, pero el punto con eso es que lances algo, veas los resultados y luego lo modifiques si es necesario, desde el punto de que ya lo has probado. Lo mismo pasa cuando estás haciendo publicaciones en redes sociales. Y aquí depende de cuáles publicaciones. A mí me gusta mucho YouTube porque es algo evergreen, sigue ahí. Y según la foto de portada que yo tenga, según las palabras clave, va a verlo más gente o menos gente. Y este canal es un ejemplo de canal chiquitito. En el otro canal tengo publicaciones con más de 500.000 de visualizaciones, porque es un tema pues más popular que el de negocios online. Pero una vez que ya tienes hecho el vídeo, puedes estar jugando a probar cuál de esas fotos de portada es más interesante, cuál título es más interesante, cuáles palabras clave son más interesantes y te generan más resultados, pero desde el punto de que tengas algo ya de partida. Y en el caso de YouTube está muy bien porque lo puedes ir mirando. Ahora, ¿qué pasa con Instagram? ¿Qué pasa con Facebook? Ahí prima la cantidad realmente sobre la calidad, porque un reel a lo mejor sí que lo están viendo durante incluso varios meses, pero la publicación media la van a estar viendo ese día, pocos días más, y luego no se ve nunca más. Básicamente pues queda ahí en tu perfil, si alguien baja lo verá, pero no va a estar ahí todo el rato. Entonces es más importante que saques cosas que tengan gancho, que sean bastante buenas, ¿no? Evidentemente no te digo poner cosas malas, pero te digo poner más cantidad de cosas con más agilidad, ir probando conceptos, pero probarlas con agilidad, así, ligerito, rapidito. Porque si te tiras demasiado tiempo perfeccionándolo antes de probarlo, realmente estás perdiendo el tiempo. En el mundo en el que vivimos a día de hoy, la gente va demasiado rápido. La gente no anda
poniéndose a pensar, oh, tenías el pelo perfecto, oh, la ropa, no sé qué, ay, eso estaba fuera de lugar, tenía que haber, no sé, sacado el polvo al mueble antes de... Si te pones en ese plan, la mayoría de la gente no lo va a ver. Lo que tú crees que es imperfecto, la mayoría de la gente ni se va a fijar, o exactamente qué tal tu maquillaje, qué tal tu pelo, mejor es qué tal tu mensaje. Lo que te quiero proponer con este vídeo es que sin caer en hacer contenidos malos, que por favor no se trata de eso, no le tomes tiempo en demasía a la creación de esos contenidos. Y cuando digo contenidos, digo las publicaciones en redes sociales, los vídeos de YouTube, los emails, las páginas web, los webinars, cualquier proceso de negocio que haces. Porque es mucho más eficiente lanzar algo, lanzarlo rápido, tener resultados. Y luego puedes ajustar, o sea, ajustar y perfeccionar todo lo que quieras, pero desde una base de haberlo probado y haber visto que funciona. Y eso es precisamente lo que vamos a estar viendo en Catapulta. Este curso va a ser durante 6 meses y vamos a hacer una barbaridad de cosas en 6 meses. Crear tu embudo de captación, montar tu página web, lanzar los emails, montar tu webinar y sacar a la venta tu curso. Todo esto en 6 meses. Y no lo vas a estar haciendo en 6 meses de tiempo completo. Va a ser 6 meses de a lo mejor 5 horas por semana de trabajo. Entonces el punto aquí es que vamos a ir ligerito. Por eso este vídeo también ilustra ese concepto. Sí, el link que te estoy dejando en pantalla, tisha.tv/catapulta, los que estáis en Instagram, lo mencioné ya en días anteriores, te lleva a la lista de espera del curso. Y este curso va a estar solo a la venta del 21 al 25 de noviembre. Ponte la lista de espera, te daré todos los detalles, lo saco a la venta por la semana de Viernes Negro, tendrás material para ir trabajando durante el otoño y en enero empiezo el curso. Así que este es un curso piloto, es la primera vez que lo enseño de esta forma, pero es lo que yo he estado haciendo en los últimos 5 años, que me ha llegado a 6 cifras en mi negocio de marketing en red. Y aparte he estado enseñando cursos. Ahí no cuento las 6 cifras, lo estoy contando específicamente en mi negocio primario. Así que bueno, lo que quería transmitirte con este vídeo es, por favor, lanza esos conceptos, no te quedes atascado en el perfeccionismo. El perfeccionismo en este caso es una enfermedad. Espero que salgas de ella rapidito, ligerito y vamos a buscar resultados en tu negocio, ¿ok? Así que sácate el freno de mano, tírate a la piscina y aprenderemos a nadar por el camino. Tranquila que aquí nadie se ahoga. Nos vemos en los próximos contenidos y tienes mis datos también debajo del vídeo. Hasta la próxima.